libro de un profeta mayor, que pues yo considero que es el más representativo de todos los profetas. Hay una cita que viene en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1:6. Que es una carta del apóstol Pablo a los filipenses. Y Filipenses 1:6 dice en la versión Reina Valera, no sé si ya todos la tengan, con calma, Reina Valera, es Filipenses 1:6. ¿Ya? Dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Te doy gracias también, Señor, porque el Espíritu Santo que llena este lugar y que mora en nosotros, aviva ese deseo en cada uno de nuestros corazones de conocerte más, Señor, de conocerte mejor, de recibir tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre. Yo te pido que toda persona que escuche este mensaje, Señor, pueda recibir la palabra, pueda recibir una revelación de lo que tú tienes para tus hijos, y te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en este pasaje que veíamos de Filipenses 1:6, aquí lo que nos dice es que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, ¿no? Y de alguna manera lo que nos está diciendo es que Dios no inicia algo sin terminarlo. Todo lo que Dios inicia va a tener un fin. Obviamente nosotros pues venimos y nos preparamos, estudiamos nuestra Biblia, leemos la palabra, nos estamos alimentando de todo lo que Dios nos presenta en su palabra. ¿Para qué? Para construir una vida distinta, para construir un carácter parecido al carácter de Cristo. Y nosotros nos estamos preparando día con día en recibir su palabra, en estudiarla, en escucharla, en escudriñarla. Pero lo más importante no es eso. Lo más importante es que todo lo que nosotros estemos aprendiendo, estemos recibiendo de parte del Señor, nosotros lo podamos poner por obra. ¿Por qué? Porque si no lo ponemos por obra, pues de nada sirve, y lo único que vamos a hacer es estar obesos de todo lo que nos estamos alimentando, y que no permite el Señor que mostremos, o no permitimos nosotros más bien que mostremos todo lo que el Señor nos está dando. Dice la palabra que demos de gracia lo que de gracia recibimos, y lo que de gracia estamos recibiendo a través de su palabra es algo que va a nutrir nuestro espíritu, algo que va a nutrir nuestra forma de ser, nuestro carácter, porque acuérdense que nosotros nos estamos transformando. Si nosotros permitimos que esa transformación se lleve a cabo, Dios va a estar trabajando para que cada día nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestra manera de ver las cosas, nuestra forma de analizar, de revisar, van a ir cambiando. ¿Por qué? Porque nuestras prioridades van cambiando en la vida. Ya nosotros no pensamos como pensábamos antes, ni actuábamos como actuábamos antes, ni tampoco le damos preferencia a las cosas que antes le dábamos preferencias. Muchas veces nosotros recibíamos algo y en lugar de pensar que era producto de la misericordia o de la gracia del Señor, pues pensábamos que era por nuestros atributos, por nuestras capacidades, por nuestra inteligencia, por todo lo que nosotros sabíamos. Hoy la prioridad es todo lo que nosotros recibimos viene de manos del Señor. Todo viene de parte de Dios. Todo, absolutamente todo. Inclusive las cosas que a veces no son de nuestro agrado, Dios permite que sucedan porque Él quiere moldear nuestro carácter. Y dice que la obra que Él inicia, Él la va a terminar. Y efectivamente, si nosotros estamos viendo a través de lo que ha sucedido por toda la historia, lo que nos enseña la Biblia, vamos a ver que hubo etapas donde Dios iniciaba algo y concluía, iniciaba algo y concluía, iniciaba algo y concluía. Y hoy les decía, nos vamos a referir al libro del profeta Isaías.
Este profeta fue un profeta que vivió una época muy complicada, muy difícil, pero lo más importante es que era un hombre que estaba tan relacionado con el Señor, tenía tal cercanía con Él, que pudo transmitir la voz de Dios, todo lo que Dios quería transmitir al pueblo de Israel. Era un profeta que a pesar de su preparación y de todo lo que enfrentó, siempre pudo ser fiel a lo que el Señor le pidió que hablara. Y este profeta, Isaías, es de los profetas que escribieron la Biblia, ¿sí? Es del que más referencia se hace en el Nuevo Testamento. Isaías es un profeta, el libro viene en el Antiguo Testamento, pero es del que más citas se hacen en el Nuevo Testamento, por la importancia que tuvo. Este profeta atendió a 4 reyes, ¿sí? Vivió, su ministerio duró en el transcurso de 4 reyes, ¿no? Usías, Jotam, también Ezequías y Acaz. Fueron 4 reyes en los cuales Isaías tuvo que trabajar. Su ministerio duró durante estos cuatro reinados. Y lo que llama la atención es el nombre. El nombre de Isaías significa Yahvé es salvación. Y si vemos el libro de Isaías, todo el libro se va a referir principalmente a eso, que Dios salva. Es un libro de profecías donde podríamos decir que la profecía más importante del libro es Dios salva. Dios salva a su pueblo. Y también, haciendo un poquito de antecedentes sobre este libro, es un libro que tiene mucha similitud con la Biblia. Es un libro que tiene 66 libros, igual que la Biblia. 39 de sus principales libros se refieren al juicio de Dios sobre el pueblo, igual que en la Biblia, bueno, parecido que en la Biblia tenemos el Antiguo Testamento, y los segundos 27 libros, que son parecidos al Nuevo Testamento, se habla de la bendición por restauración. Entonces, nosotros podemos ver la similitud que hay entre el libro de Isaías, del profeta Isaías, y la Biblia. Los dos contienen 66, bueno, la Biblia tiene 66 libros, 27 del Nuevo Testamento, 39 del Antiguo Testamento, y el libro de Isaías tiene 66 capítulos, ¿sí? 39 capítulos, del 1 al 39 es donde se va a estar hablando de el anuncio de los juicios sobre el pueblo de Israel, y del 40 al 66 se va a hablar de la bendición por restauración. Todo lo que Dios estaba enviando a través de un mensaje de esperanza. Entonces decíamos que es un libro muy importante. ¿Por qué? Porque en la primera parte se está refiriendo a los pecados de Judá y de Jerusalén, ¿sí? Todos los pecados. Judá había pecado, las naciones vecinas habían pecado, la tierra había pecado. Todo mundo estaba en pecado, todo mundo estaba inmerso en el pecado. Y entonces el juicio era inminente. ¿Por qué? Porque Dios no podía permitir que la tierra siguiera en pecado. Y se estaba anunciando el juicio que vendría sobre toda la nación de Israel. Y vemos también que en la segunda parte de este libro, donde se está hablando del mensaje de esperanza, es donde viene la transformación y vienen las profecías en donde Dios está hablando de lo que habría de recibir el pueblo siempre y cuando se ajustara a la obediencia de lo que el Señor estaba ordenando. Vemos cómo en la primera parte también se habla de ¿qué? De falsedad, de derramamiento de sangre, de violencia, de hipocresía y de idolatría. Todos estos elementos, todas estas desviaciones del pueblo de Israel provocaban que Dios estuviera pues molesto, que estuviera enojado.
precisamente después de todo lo que había hecho por el pueblo de Israel, desde la liberación del pueblo de Egipto, ¿sí?, hasta este día. El pueblo de Israel parece que no entendía. Salían de una y entraban en otro problema. ¿Por qué? Por la hipocresía, por la idolatría, por la falsedad, la mentira, por el derramamiento de sangre, por la violencia. Y nosotros podemos ver también que si esto lo aplicamos a nuestra propia vida, pues muchas veces el derramamiento de sangre no es que nosotros seamos, precisamente estemos con un arma provocando que alguien, una herida o algo, ¿no? En el caso de nosotros, las heridas más, podríamos decir, más duras que provocamos son las heridas del corazón. Son heridas que nos sangran a la vista, pero que internamente producen un gran dolor. Entonces, el pueblo de Israel salía de una situación y volvía a caer en otra. Y el profeta estaba constantemente anunciando que el juicio del Señor se acercaba precisamente para poner orden nuevamente, principalmente en el pueblo de Israel. Vemos también cómo es importante este libro porque profetiza principalmente sobre la venida del Mesías, sobre la venida del Salvador, de Jesucristo. Y vemos cómo también dentro de su mensaje habla de la restauración del pueblo. Nosotros sabemos que el ministerio de Jesucristo es el ministerio de la restauración. Y todos los que conocemos ahora al Señor, sobre todo los que no lo conocíamos, nos damos cuenta que ese ministerio de la restauración efectivamente funciona. No es un ministerio que nada más se dice de palabra, es un ministerio que funciona. Cuando nosotros conocemos, aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, y cuando nosotros empezamos a entender lo que su palabra dice acerca de nosotros mismos, nosotros podemos empezar a sentir esa restauración primero con nosotros, y después somos capaces, estamos habilitados para provocar esa restauración con todo lo que nos rodea. Así el profeta Isaías está declarando la venida del Mesías, la venida del Salvador, y también que el reino de Israel se iba a restaurar. Les decía que el nombre de Isaías dice Yahvé es salvación. Y también de aquí podemos nosotros ver que el mensaje nos lleva a entender que la salvación es por gracia, por medio de la fe. La salvación no es por obras, sino por gracia, por medio de la fe. Y esto no quiere decir que el Señor salve a su pueblo porque lo merece. Nosotros decimos que si Dios nos diera lo que mereciéramos, quién sabe cómo nos iría. ¿Sí? El Señor nos da lo que no merecemos. El Señor es tan generoso que nos da lo que no merecemos. Él es tan bueno. Su fidelidad, está presente en todas las áreas de nuestra vida. Y a veces nosotros no alcanzamos a comprender tanta bondad que tiene el Señor con nosotros. A veces pareciera que las cosas pasan tan desapercibidas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo, nuestros ojos están en otro lado. Y no somos capaces o tan humildes, de pararnos un momento y darle gracias a Dios por lo que estamos viviendo. A veces estamos viviendo tan rápido. La vida nos lleva precisamente a esa rapidez donde se va perdiendo toda sensibilidad. ¿Sí? Ya no digamos a escuchar la voz de Dios, sino toda sensibilidad a nuestra propia vida, a nuestro propio entorno. El mundo nos lleva a vivir tan rápido, de una manera tan acelerada. De repente se da uno cuenta, oye, pues ya estamos en septiembre, ya las tiendas empiezan a poner las cosas de fin de año, los adornos, los arreglos, ya todo se empieza a anunciar. ¿Por qué? Porque lo que buscan es que precisamente la gente desde ahora empiece a consumir, empiece a vivir esa temporada de paz, de amor, de alegría.
cuando Dios lo que nos está enseñando es que eso tiene que ser de todos los días, no nada más de fin de año, que es cuando se ablandan las conciencias y todo el mundo está dispuesto a dar y a felicitar y a sonreír. No, Dios nos está preparando. ¿Para qué? Porque el amor, nosotros dice que nosotros como hijos de Dios debemos tener fe y mostrar nuestra fe. Debemos ser humildes y mostrar esa humildad. También debemos mostrar paciencia. Debemos mostrar valor. Todo esto como hijos de Dios lo tenemos que mostrar. Y no nos dice que lo mostremos nada más en una temporada, sino que tiene que ser parte de nuestra conducta, parte de nuestro estilo de vida. Todos los días debemos mostrarlo, y no solamente cuando alguien se acerca o cuando viene alguien que conoce, no, siempre. Nuestra actitud, nuestra conducta debe ser igual todos los días de nuestra vida. Entonces, vemos cómo ahora Dios, por gracia, precisamente da la salvación. Y hay un versículo aquí en Isaías, capítulo 43, el versículo 25, Isaías 43, 25, nos dice: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Es una promesa del Señor. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Desde este tiempo del profeta Isaías, nos está diciendo, aquí nos está hablando más o menos del año 743 a.C., ¿sí? Del 743 a.C. más o menos al 586, son 175 años los que duró precisamente toda esta historia. Aunque Isaías vivió 60 años nada más, pero todo este periodo abarca la historia en donde desaparecieron los dos reinos, el de Israel y el de Judá, porque fueron llevados cautivos. Israel fue llevado cautivo por los asirios y Judá fue llevado cautivo ¿por quién? Por los babilonios. Que en el tiempo en que Asiria era el poder mundial, Babilonia era algo pequeño, insignificante, era un pequeño país, un pequeño poder, pero iba a figurar más adelante, porque al cabo del tiempo iba a conquistar a Judá y se iba a llevar cautivos a todo el pueblo de Judá. Entonces vemos cómo desde esta temporada, desde esta época, ya Dios estaba anunciando. Dice: yo soy el que borro tus rebeliones. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Decíamos que la obra que Dios inicia, Él la termina. La obra que Dios inicia, Él la termina. Desde aquí estaba diciendo que Él iba a borrar las rebeliones. Y las rebeliones, que es un pecado, una rebeldía, un acto de rebeldía, un acto de conflicto, de buscar problemas, de provocar luchas, disensiones. Pero también dice: y no me acordaré de tus pecados. Entonces, nosotros vemos que esta profecía se iba a cumplir ¿con quién? Con Jesucristo. Se iba a cumplir con Jesucristo. ¿Y Jesucristo a qué vino? Precisamente a perdonar nuestros pecados. Pero a veces nosotros como que no terminamos de barrer todo lo que tenemos y que ha significado como una piedra de tropiezo en nuestra vida, como una piedra, algo que impide que nosotros verdaderamente seamos libres. ¿Por qué? Porque estábamos llenos de culpabilidad, estábamos llenos de condenación. Cuando venimos a Jesucristo, el trabajo que Jesucristo hace, el trabajo del Espíritu Santo en nosotros, es precisamente eso: quitar nuestros pecados. Dios ya lo estaba diciendo desde aquí, y lo viene a cumplir ¿con quién? Con Jesucristo, en que todos nuestros pecados, los pasados, los presentes, los futuros, todos nuestros pecados han sido perdonados.
Alguien podrá decir, oye, entonces significa que si yo peco ahora, no hay problema, ya Dios me perdonó. Así es. Pero nosotros también sabemos que el estudiar la palabra, el conocer más a Dios, nos lleva a que nuestra conducta vaya cambiando. Yo digo, puedo volver a caer, pero una cosa es cometer un acto, ahora sí que por equivocación, a cometer un acto de manera dolosa, ¿sí? Yo, por ejemplo, yo en lo personal, cuando dicen fue un error inconsciente, para mí todos los errores son inconscientes. O sea, está por demás que me digan fue un error inconsciente, fue un error, ¿verdad? Porque si no fue inconsciente, entonces no fue un error. Ya estamos hablando de algo más delicado. Entonces, esto no significa que si yo me vuelvo a equivocar, Dios no me va a perdonar. Claro que te va a perdonar. Pero también el trabajo, la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros es una obra que nos lleva ¿a qué? A un cambio de conducta, que nos lleva a un cambio de actitud, a reconocer que nosotros éramos pecadores, que hoy ya no lo somos. Y si nos equivocamos, ya no somos pecadores. Si nos equivocamos es porque nuestra carne, como decía Pablo, nos lleva a hacer cosas que ya no queremos hacer. Pero todo esto va a ir saliendo poco a poco, porque la obra que Dios inició en nosotros, Dios la va a ir terminando. Nosotros, bueno, yo en lo personal era muy gritón. Yo creo por eso estoy tan ronco ya en estos años. Era muy gritón y era muy agresivo. La obra que Dios inició en mi vida me ha llevado precisamente a que ahora vea las cosas de otra manera y que toda esa, muchas veces el grito o la agresión es la impotencia que sentía uno de que las cosas no salieran como uno quería. Pero era una manifestación de maldad, una manifestación de un corazón que quería conflicto, quería pleito, un corazón orgulloso que buscaba controlar. Y sin embargo Dios ahora, a través de la obra que Él inició en mí, Él me ha ido enseñando poco a poco. Ya prácticamente no grito, ¿verdad? Ya casi prácticamente no grito. Ya casi no grito. Dios me ha ido quitando todo eso. ¿Sí? Dios me ha ido quitando todo eso. Entonces, aún y cuando, les digo esto porque aún y cuando uno dice ya no lo voy a hacer, ya no, porque soy una nueva criatura, como cantábamos, porque así lo declaró el Señor en su palabra, soy una nueva criatura. De todos modos, a veces siguen surgiendo cosas de nuestra vieja naturaleza. ¿Por qué? Porque estamos en un camino hacia la perfección. Estamos en un camino hacia ser moldeados de personas con caracteres similares, semejantes a Jesucristo. Entonces, lo que dice aquí, que nuestros pecados ya habían sido perdonados. Dice, yo perdonaré todos tus pecados. Dice, yo borro tus rebeliones. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Y también sabemos que solamente hay una clase de pecados, porque luego ahí dicen, bueno, era un pecado chiquito, era un pecado. No, hay una sola clase de pecado. Pero todo ¿dónde radica? Todo radica en el corazón. Si nuestra intención es pecar, bueno, ya es diferente. Quiere decir que necesitamos orar más y necesitamos leer, estudiar más la palabra, porque quiere decir que nuestro corazón no termina de reconocer y darle ese lugar de privilegio a Cristo para que Él gobierne nuestra vida. Si nosotros seguimos con esos pensamientos que a veces no nos dejan en paz, ¿sí? Dios ya dijo también a través de uno de los profetas, que dice que Él no tiene pensamientos de calamidad para nosotros, Él tiene pensamientos de bienestar. Nosotros igual hay pensamientos que vienen y se empiezan a querer aterrizar en nuestra mente y a no querernos dejar. Y por eso decíamos lo de la palabra, ¿sí? Dios no nos va a dejar, no debemos tener miedo de nada.
Entonces, el profeta Isaías, también en el capítulo 48, allá adelante, en el versículo 11, dice: por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Vemos cómo desde entonces el profeta ya estaba hablando, estaba haciendo un pronóstico de lo que iba a venir a través de Jesucristo, el Salvador de toda la humanidad, el Salvador de la vida de todos y cada uno de nosotros, y que a través precisamente de ese poder que Cristo tiene, nosotros íbamos a darle vuelta a nuestra vida, así como el pueblo de Israel. Vemos también cómo dentro de esta etapa que Isaías estaba viviendo, solamente un pequeño remanente del pueblo de Israel se iba a salvar. ¿Por qué? Porque este remanente fiel que establece Isaías en uno de sus capítulos es el remanente que iba a traer la bendición final para toda la humanidad. También nos dice que nosotros debemos conocer a Dios, pero debemos conocerlo no de una manera simple, sencilla, llana, no. Ahí en Isaías 11:9 está una profecía que se centra precisamente en el Mesías venidero y en el tiempo de gran bendición divina. Dice: no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¿Sí? Si nosotros nos imaginamos cómo cubre el agua, cómo cubre el mar, y sobre todo cuando la marea va subiendo. Allá en el estado de Sonora hay un pueblo que se llama San Pedro de la Cueva. No sé si alguno lo ha escuchado, pero es un pueblo que está precisamente en la sierra. Y es un pueblito en donde se llama San Pedro de la Cueva porque cuando uno va llegando está el pueblo y en el fondo está una montaña con una cueva muy grande. Por eso se llama San Pedro de la Cueva, y es un pueblo que se dedica a la pesca. ¿Por qué? Porque abrieron ahí una presa. Ese pueblo estaba junto a otro pueblito que cuando abrieron la presa el pueblo se inundó. Entonces, cuando es temporada de aguas, pues es una laguna muy grande, digo, no como esta de Chapala, pero es una laguna grandísima en donde la gente de ahí se dedica a pescar. Pero en tiempo de secas, ¿sí?, que baja el nivel del agua, uno puede ver así pues casi en medio un pueblo fantasma. O sea, están unas cúpulas de una iglesia, de un templo, un convento, y hay casitas, ¿sí?, cuando baja el agua. Entonces uno puede ir en lancha a esa parte, bajarse y caminar como si anduviera en un pueblo, pues en un pueblo fantasma. Cuando viene obviamente la gente de ahí salió, fue rescatada, evacuada precisamente para permitir que el agua de la presa pues no los ahogara. Entonces, así en temporada de aguas uno no se da cuenta de lo que existe abajo. Y lo mismo sucede con la marea del mar. Cuando sube la marea del mar hay lugares que uno no sabe si hay piedras, lo que hay abajo. Entonces aquí Isaías dice que conoceremos a Jehová como las aguas cubren el mar. Quiere decir que el conocimiento de Jehová nos tiene que rebasar, nos tiene que llenar completamente, nos tiene que llenar. Y es algo tan impresionante porque cuando nosotros vamos conociendo más a Dios, nosotros podemos ir entendiendo cuál es la dirección que Él quiere darnos, cuál es el camino que Él quiere que sigamos en nuestra propia vida. Si nosotros, conforme vamos avanzando
en esa relación de conocerlo más y vamos entendiendo más la palabra. O sea, la palabra no es nada más leerla, es meditar, sentar, repasar hasta que nos muestre algo. Mucha gente dice, oye, pues, o como yo antes le decía a mi esposo, oye, pues yo no siento que Dios me hable. Yo creo que a mí Dios no me quiere, porque no escucho su voz, no sé qué quiere de mi vida. Y no es que me hablara audiblemente, sino que al estudiar la palabra, Dios lo que quería de mí es que yo me metiera a estudiar su palabra. Y en la medida en que fui estudiando más la palabra, yo empecé a entender cómo Dios me hablaba a través de la palabra. O sea, Dios nos puede hablar de muchas formas, nos puede hablar a través de personas, inclusive de personas que no son convertidas, nos puede hablar de tantas maneras, de una noticia, nos puede hablar de muchas formas. Pero yo he encontrado que la mejor manera en que Dios a mí me puede hablar es a través de la Escritura, a través de su palabra. Y es una relación que se va fortaleciendo de tal manera en que el propósito es que yo pueda encontrar una dirección a mi vida, que yo no vaya a cometer un error. Muchas veces para nosotros es más agradable ser alabados por los hombres que nosotros alabar a Dios. Me explico. A veces nosotros podemos hacer algo, inclusive para la obra del Señor, pero en lugar de humillar y decir, todo lo que nosotros tenemos, todo lo que tenemos, todo lo provee el Señor. Todo lo que yo hago va a ser en su nombre. Pero podemos hacer una obra grande y vienen y nos dicen, oye, bravo por lo que hicieron. Oye, pues sí, la verdad que pues Dios está conmigo, pero pues sí le eché ganas y mira, me costó trabajo. No, gracias a Dios. La alabanza es para Dios, la exaltación es para el Señor, la gloria es para Él, no para nosotros. Nosotros somos sus siervos, pero todo viene ¿de quién? De Él, y todo es gracias a Él. Entonces, cuando nosotros tenemos esa relación con el Señor y podemos entender que todo lo que tenemos es por Él, dice la palabra que contentos con lo que tenemos el día de hoy. Nos estamos preocupando que vamos a tener pasado mañana o dentro de 15 días o el año próximo y no sabemos todavía si vamos a estar aquí. Dice que nosotros el día de hoy tiene su propio afán. No tiene caso que nos estemos afanando por el día de mañana. Tampoco con esto quiero decir que seamos irresponsables, ¿verdad? O sea, tenemos trabajos, tenemos agendas. Bueno, pues hay que ir trabajando en eso, pero la preocupación o la atención de nosotros debe estar con el día de hoy. Ahorita todos estamos metidos aquí, estamos tratando de entender el mensaje del Señor, viendo qué es lo que verdaderamente va a construir en nuestra vida, qué es lo que nos va a edificar y qué es lo que nos vamos a llevar para poder seguir adelante durante toda la semana. Ahorita no vamos a estar pensando, oye, mañana hay que hacer esto, mañana tengo que atender esto. No, ahorita es un tiempo que le estamos dedicando al Señor, porque el Señor quiere que nosotros tengamos esa relación personal con Él. Ya tuvimos un tiempo de alabanza, nos estuvimos cantando, alegres, aplaudiendo, brincando, pero también tuvimos un tiempo de adoración en donde pues estuvimos en la presencia del Señor, donde tratamos de escuchar algo de parte de Él, donde nosotros, algunos, a lo mejor le presentamos al Señor alguna petición específica en ese momento, o simple y sencillamente estuvimos dándole gracias porque nos permitió estar reunidos aquí. Entonces, podemos ver cómo el conocimiento del Señor nos tiene que llevar a que nos cubra, así como las aguas cubren el mar. Que el conocimiento del Señor sea más que suficiente, más que abundante, para que nosotros podamos entender todo lo que Él tiene para nosotros. Y luego llegamos a un capítulo especial dentro del libro de Isaías. Llegamos al capítulo 60. Y vamos a leer los versículos 1 y 2. ¿Sí? Porque ahí vamos a ver al Señor como la luz y vamos también a ver lo que es la oscuridad. ¿Sí? Dice Isaías 60, versículos 1 y 2.
Dice, levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. O sea, Dios aquí lo que nos está diciendo es que nosotros nos levantemos, que resplandezcamos, porque la gloria del Señor, la luz de Él está sobre nosotros. Y nosotros tenemos que estar mostrando esa luz, no por como una regla que dice la palabra, sino porque verdaderamente dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si nuestro corazón tiene cosas negativas, pues es lo que vamos a estar hablando. Si en nuestro corazón están las cosas que construyen y edifican, es lo que vamos a estar hablando. Y aquí dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Dice que nos levantemos, que estemos brillantes, que estemos relucientes, que estemos alegres, contentos, confiados. ¿Por qué? Porque servimos a un Dios poderoso. No servimos a cualquier Dios, ni servimos a cualquier rey. Servimos al Dios soberano, al único Dios vivo y verdadero, al creador de todo. Entonces, como veíamos en la palabra, el Señor prometió acompañarnos, estar con nosotros, que no nos va a dejar ni nos va a abandonar. Pero además, Cristo ya está con nosotros, el Espíritu Santo ya está con nosotros. No podemos mostrar de otra manera que no sea la luz de Cristo en nosotros. Dice, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Aquí estamos viendo al Señor como la luz, pero también estamos viendo la oscuridad. Y la oscuridad es un símbolo ¿de qué? De penumbra, de tristeza, de amargura, de melancolía, de opresión, de pecado. Esa es la oscuridad. Entonces, si Él ya llegó, decíamos, la oscuridad es la ausencia de luz. La oscuridad es la ausencia de luz. Cuando llega la luz de Cristo, toda la oscuridad se termina. Entonces no debemos nosotros, no que no debamos, sino si esa luz de Cristo verdaderamente está en nuestro corazón, la penumbra, la melancolía, la tristeza, la opresión, todo eso tiene que ser quitado, porque todo eso es oscuridad. Cuando la luz de Cristo llega, precisamente todo se ilumina, y lo que llena ese espacio es la palabra. Y la palabra que nos lleva es a tener vida, a tener vida. En Isaías 58:8, ahí atrásito, dice, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces 58:8 dice, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Aquí lo que nos está diciendo, bueno, por un lado está profetizando ya sobre la salvación. Dice, y tu salvación se dejará ver pronto. Y esto prácticamente es automático. Cuando nosotros recibimos a Cristo, a veces sin querer, o sea, no porque sea la intención de nuestro corazón mostrar, porque muchas veces nos sentimos todavía incapacitados para tratar de hablar algo de la palabra, es tanta nuestra emoción que se transmite una salvación que ha llegado rápidamente a nuestra vida. Se transmite esa salvación de que nosotros ya no somos las personas que éramos antes. En nosotros ha operado el nuevo nacimiento. Y hoy la luz de Cristo en nosotros nos está llevando, dice, tu salvación llegará pronto. Dice, entonces nacerá tu luz como el alba, así como en la mañana. No sé si han visto creo que todos han visto el amanecer. ¿Sí? Cuando empieza el cielo a cambiar de oscuro, se va clarificando, naranjita, rosita, precioso el amanecer.
Dice, pero tu salvación llegará pronto. Y luego dice, e irá tu justicia delante de ti, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Y aquí, si nosotros nos acordamos lo que pasó en Éxodo, dice que el pueblo de Israel iba guiado en el día por una columna de humo, ¿no? Por la nube, y en la noche por la columna de fuego. Es como era guiado. Y la columna de fuego era la presencia de Dios. Es Dios el que estaba protegiendo al pueblo de Israel. O sea, adelante, dice aquí, adelante va tu justicia. ¿Por qué? Porque ahora nosotros ya fuimos justificados, como dice el libro de Romanos. A través de Cristo ya fuimos justificados. Ahora somos justos. Pero nuestra retaguardia, dice que nuestra retaguardia es Jehová, es Dios. O sea, que nosotros ya no debemos temer si alguien nos va a hacer algo por la espalda, estar volteando, estar dudando. Y eso es lo que busca Dios en nosotros, que le tengamos confianza. Dice que Él nos va a guiar, Él nos va a acompañar, Él nos va a defender. Y la gloria del Señor, que es la columna de nube y fuego en el desierto, es la manifestación de la presencia de Dios en nuestra vida. Por eso dice que cuando Él nos guía no debemos temer. Adelante, ¿quién va? Nuestra justicia. Y en la retaguardia va el Señor, cuidándonos, protegiéndonos, para no tener miedo, no tener temor, sino seguir adelante, caminando. Vemos cómo el resplandor de la presencia de Dios se manifestaba en el pueblo de Israel. ¿Sí se acuerdan cuando iban en el desierto? Que en la noche los guiaba la columna de fuego, y en el día iban siguiendo una columna de humo, una nube, los iba guiando. Vemos, esto era una defensa para ellos. Sentían la seguridad de que quien los guiaba era el Señor. Y vemos cómo en todo lo que se estaba haciendo era ¿por qué? Por la salvación de su pueblo, la redención de Sión, la ciudad del Señor. Vamos a Salmo 121, Salmo 121. Y los versículos 5 y 6. Dice, versículo 5, dice: Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Y si vemos todo este salmo, el Salmo 121, es una promesa tan hermosa para la vida de nosotros. Dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y viene la respuesta: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Entonces aquí también es otra promesa que nos da y que tiene relación con esto, en donde vemos la protección del Señor en todo lo que hacemos. Dios no inicia algo sin terminarlo. Y aquí a través del profeta Isaías nos está hablando de lo que habría de venir para el pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, vemos varias citas. Les decía yo que en el Nuevo Testamento es donde más, de las citas que más se hablan del Antiguo Testamento es del profeta Isaías. Y hay ahí un pasaje en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, y los versículos del 37 en adelante. Juan 12, del 37.
Dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, y esto viene en Isaías 53:1, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Aquí en este pasaje que está, donde viene la relación de Isaías 53:1, es qué difícil es creer en el Señor y estar más aplicado a lo que dice su palabra. Aquí lo que veíamos en el versículo 43 dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y a veces es más fácil para nosotros, para el ser humano, para la carne, sentirse alabado, sentirse exaltado por los propios hombres, que darle gloria al Señor. Y también lo que comentábamos en días pasados, no alcanzamos a dimensionar las recompensas. La recompensa del hombre en la tierra con la recompensa de Dios en el cielo. ¿Qué recompensa va a ser más importante? Pero a veces nos conformamos con tan poco que preferimos una recompensa chiquita aquí por no darle gloria al Señor, en lugar de darle gloria a Él y estar trabajando por la recompensa grande del Señor en el cielo. Aquí el profeta Isaías se estaba refiriendo precisamente a todos los que no creían, ¿sí? A todos los que no creían, porque dijo que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. O sea, la gran luz era Jesús. Y fue una luz que se abrió para todos nosotros, para todos los gentiles. Si recordamos aquí en el Evangelio de Juan, Jesús está hablando precisamente a los judíos. No está hablando a los gentiles, está hablando a los judíos principalmente. Y a partir del libro de los Hechos, con la llegada del Espíritu Santo, la intervención de Pablo, es cuando se abre precisamente esta posibilidad para todos nosotros que éramos gentiles. Hoy somos hijos de Dios, hoy somos parte de su pueblo, pero éramos esa parte, éramos esas personas, esas partes del pueblo gentil que no tenía derecho a lo que tenían los judíos, de donde venía el Mesías. Entonces, aquí dice que está hablando contra los judíos incrédulos, los que no creyeron en el Señor. Y en Romanos 9 también viene otra cita referente a Isaías. Romanos 9, versículos 27 al 33 dice: también Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Y finalmente, en Romanos capítulo 10, en el 16 dice: mas no todos obedecieron el evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio?
Aquí se refiere al anuncio, al evangelio, a las buenas nuevas. Y el 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Entonces, vemos la referencia que hay en el Nuevo Testamento de lo que decía Isaías. Y como decíamos, Dios no inicia algo sin terminarlo. Aquí se está acercando y nosotros estamos entrando ya a los últimos tiempos. Dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra del Señor, por la palabra de Dios. Vemos también cómo ese remanente que quedó es un remanente fiel que ha seguido y por el cual iba a venir la bendición a toda la tierra, el remanente del cual surgió, del cual nació Jesús, de ese remanente fiel. Y vemos cómo lo que Dios inicia, Dios termina, porque Jerusalén va a ser restaurada. Aquí el profeta Isaías también nos habla de que en estos últimos capítulos de su libro, que el regocijo debe estar con los hijos del Señor. ¿Por qué? Porque habla del regocijo de una madre, es como una madre que alimenta a su hijo. Como una madre, así Jerusalén será próspera, alimentando a su pueblo. Jerusalén será exaltada sobre las naciones como la suprema ciudad del mundo. La riqueza de otras naciones dice que va a fluir a Jerusalén y sus habitantes se van a regocijar. Cuando el Señor venga a bendecir a Jerusalén, Él también juzgará a los rebeldes, a los culpables de idolatría y repudio de su palabra. Dice que el juicio del Señor se va a extender a todas las naciones. Entonces, aquí vemos cómo el profeta Isaías es parte importante de que la obra que Dios ha iniciado, Dios la va a concluir. Isaías nos recuerda que finalmente Jerusalén va a ser exaltada. El pueblo va a recibir alimentación, va a recibir el sustento a través de su palabra. Y nosotros lo que estamos haciendo es precisamente, estamos recibiendo ese alimento a través de su palabra. Los últimos tiempos ya están cerca. Y Dios lo que quiere es tener a su pueblo preparado, a su pueblo unido, pero más importante, preparado. ¿Por qué? Porque van a surgir falsos profetas, van a surgir falsos maestros, y Dios quiere que su pueblo esté capacitado. Y no vamos a estar preparados ni capacitados si no estamos estudiando la palabra, porque cuando se presente el momento no vamos a saber distinguir quién es el falso profeta, quién es el falso maestro y quién verdaderamente está representando a Jesucristo. Entonces, Isaías es una parte muy importante en la Biblia. Es de los profetas el profeta de mayor relevancia. Y decimos, no es coincidencia el que su libro tenga una similitud con la Biblia. Son 66 capítulos contra 66 libros. Los primeros 39 capítulos están anunciando el juicio de Dios sobre el pueblo de Israel. Los 39 libros de la Biblia son el Antiguo Testamento. Los segundos 27 capítulos nos están hablando de la bendición que habría de venir por la restauración, la venida de un Mesías, la venida de Jesucristo. Y en la Biblia nos hablan los 27 libros del Nuevo Testamento. ¿Cómo empieza el primer capítulo de Mateo, el primer versículo? Dice, esta es la genealogía de Jesucristo. Nos empieza hablando de Jesucristo. Entonces, esta similitud
entre la Biblia y el libro de Isaías, nos lleva a entender la importancia que este hombre tuvo en todo su ministerio para estar profetizando la venida del Señor y lo que nosotros hoy como sus hijos debemos entender de la enseñanza que Isaías estableció. Él lo que decía, el pueblo tiene que creer, el pueblo tiene que creer. Nosotros hoy a través de Jesucristo conocemos lo que es la fe, conocemos lo que es la humildad, conocemos lo que es la paciencia, conocemos lo que es el valor, conocemos, y nosotros estamos siendo preparados. ¿Para qué? Para mostrar los frutos del Espíritu, para que nuestro carácter verdaderamente sea un carácter que refleje lo que Dios está moldeando en nuestros corazones, el carácter de Cristo. Por eso Dios nos está preparando. Vamos a orar.